Nací en Lima, en el mes de junio, en el año 1971. Lima es una ciudad fría y nublada, sobre todo en esa época del año. No recuerdo ningún cumpleaños mío con sol. Siempre ha sido muy frío, nublado, húmedo, melancólico. Se dieron cuenta que al hablar de mi cumpleaños mencioné 4 palabras, 3 de ellas bastante concretas y tangibles: nublado, húmedo, frío. Pero eso me conectó con una 4ª palabra: melancólico. De alguna manera lo tangible nos remite a sensaciones más internas, como en este caso la melancolía. Por algún motivo el frío, lo nublado, te lleva a sensaciones más tristes. Y por otro lado, el calor, el sol, te lleva a algo más festivo o también algo sofocante. Para mí ese proceso es fundamental y una de las razones por las cuales podemos actuar. Una primera idea o sensación es el punto de partida para empezar a actuar algo, para empezar a contar algo, a interpretar algo. Desde el momento en que podemos observar el mundo y convertirlo en sensaciones personales, existe la posibilidad de actuar. Muchos actores nos hemos preguntado alguna vez: ¿cómo puedo interpretar un personaje que no tiene nada que ver conmigo? ¿Cómo puedo interpretar un delincuente si yo nunca robé un banco y no le hice daño a nadie, soy bueno? ¿O cómo voy a ser de profesor si nunca he enseñado? ¿O cómo puedo hacer de músico si no toco nada, ni la puerta, y soy desorejado? Bueno, la verdad es que sí se puede. Desde el momento en que somos seres humanos, tenemos las herramientas para interpretarlo todo. Somos potencialmente todo. Claro que no es fácil y hay que trabajar mucho, pero es posible. Debemos pensar en el actor o en la actriz, o sea, en nosotros mismos, como papeles o cartulinas en blanco, o en sacos vacíos que vamos a ir llenando de información, de imágenes, de sonidos, de sabores, de olores, de texturas, de sensaciones, para convertirlos finalmente en eso que vamos a actuar. Todo es útil en la actuación. Tengo amigos que se ríen de mí porque dicen que acumulo basura, que tengo muchas cosas inservibles. Soy un coleccionista, me gusta conservar cosas, guardarlas, pero esto tiene un sentido, no es solamente un impulso de guardar cosas inservibles, son cosas que sirven, porque cada una de esas cosas me remiten a algo, cuando las tomo me producen algo y son sumamente útiles al momento de actuar. Por ejemplo, aquí tengo una edición de bolsillo del Tartufo de Molière. Es una edición de 1970, del siglo pasado, como yo. Se está viniendo abajo, ¿no? Está bastante deteriorada. Pero esta fue la primera obra que hice. La hice con mis amigos del grupo del Club de Teatro de Lima en el año 1993. Y dentro de ella conservo una rosa totalmente seca ya, porque han pasado bastantes años, del día del estreno. Esta rosa debe haber estado en algún ramo que le regalaron a los actores o a las actrices y yo la conservé. Y ahora, mirando la edición, mirando la rosa, se mueven varias cosas dentro de mí. Para empezar a ver esta edición, ver el tipo de diseño que tiene el libro, el tipo de gráfica. Todo eso hace que en mi cabeza y en mis emociones vaya apareciendo una claridad de cómo era esa época, de cómo yo podría interpretar o imitar ese momento de la vida. Por eso es útil. Por eso es útil para mí guardar cosas. No les recomiendo que guarden muchas cosas porque puede ser un problema el espacio, pero hay cosas que merece la pena guardar. Así funciona el proceso actoral y vamos a usar nuestros cuerpos, nuestra voz, nuestra mirada, nuestra mente y nuestras emociones para hacerlo de la manera
más atractiva e interesante para el público, pero también de la manera más divertida posible para nosotros. Si tú te diviertes, el público se divertirá. Si a ti te interesa, al público le interesará. Si tú te la crees, el público te creerá. De eso se trata, de que te crean. Si logramos identificar nuestras sensaciones, podemos construir cualquier personaje. Por eso es tan importante para alguien que decide actuar, decidir también seguir el camino de las emociones, de la imitación de la vida. Hay que entrenarse para eso. Uno debe reír, llorar, saborear, oler, dejar que la emoción fluya, emocionarse, llorar, sin prejuicios, sin crítica, sin límites. Camina por la calle, observa, toca, huele, vive. Haz todo lo que los seres humanos hacemos, porque si quieres imitarlos, tienes que ser como ellos, tienes que imitarlos de la mejor manera. Hay que estar cerca de las personas. Creo que eso es lo más valioso de un actor. Obtener de la gente lo que necesitas para representarlos. No convertirte en una estrella. Las estrellas son inalcanzables, están lejos de la tierra, lejos de la gente. Conviértete en un actor, no en una estrella, en un artista, en un portador de la realidad humana, un portador del mensaje humano. Esto te seguirá nutriendo y te convertirá en una persona cada vez más sensible. Por eso es fundamental no cerrarse, no inhibir nuestra sensibilidad, al contrario, desarrollarla, ser cada día más sensibles y abiertos al mundo. Y toda esta sensibilidad de la que estamos hablando, hay que llevarla al texto que vamos a trabajar. El texto, sea un guión de una película o un libreto de teatro, es el lugar donde está nuestra historia, la historia que vamos a contar. Así que lo primero que hay que hacer es leer el texto de un tirón. Ahí está el punto de partida de lo que queremos contar y del personaje que vamos a crear. La primera idea o sensación aparecerá a partir de la primera lectura del texto. Por lo general yo tomo el texto por primera vez y lo leo sin saber nada. No quiero saber nada de lo que voy a leer, ni planear nada anticipadamente. No quiero tener ningún prejuicio. Si me han contado de qué va el personaje o la historia, trato de olvidarme. Muchas lecturas se hacen en grupo también, ¿no? Y en voz alta, cuando uno ensaya teatro o algunas escenas del cine. Por lo general yo voy a esa lectura en grupo ya con una primera sensación de la lectura que hice en privado y leo de esa manera. No importa si mi forma de leer o interpretar el personaje no es correcta. Ese es el momento de confrontar mi sensación con los demás actores. Pero sobre todo con el director, que es una persona clave. El director es justamente eso, que te va a dirigir, la persona que te va a guiar, que te va a ayudar a que camines por la ruta correcta. El director está ahí para ayudar a que tu trabajo sea lo mejor posible. El director viene también con una sensación y con una propuesta. Y a partir del debate, del ensayo, de la confrontación, el descubrimiento de los puntos en común y de los puntos en desacuerdo, se llega a un consenso y seguimos avanzando en el proceso de creación. Ahora mismo estoy empezando un rodaje y solo tengo una foto y una canción. Y a partir de ahí voy a empezar a construir mi personaje y su historia. Porque la primera lectura me hizo recordar a esa canción, me hizo pensar en esa imagen. Recuerdo que era la imagen de un soldado, una foto de un soldado. Porque sentía que el personaje hablaba poco, era una persona ruda, endurecida. Entonces sí, llevé esta foto del soldado y una canción un poco triste. Y el director llegó al ensayo, me reuní con él y él también tenía una foto y también tenía una canción. Esto de alguna manera se fusionó, estuvimos de acuerdo con las imágenes, ya habíamos avanzado, ya teníamos un punto a favor, ya estábamos creando el personaje y empezando a contar. ¿Por qué es tan importante una foto? Cuando hice mi segunda obra, ya que hablé de la primera, ahora voy a hablar de la segunda. Se trataba de una obra de un autor español, Fernando de Arrabal, un autor muy atrevido, muy loco, con personajes muy extremos.
Y llegué donde el director de la obra me había convocado, yo no sabía mucho del tema, y él cogió este libro de copy y me mostró esta imagen. Y me dijo, esta es la obra que quiero hacer. Yo dije, wow, nunca había visto una cosa así, pero qué claro lo tenía, ¿no? Bastó con esa imagen para entender que él quería hacer algo muy novedoso, muy atrevido, de alguna manera divertido, de alguna manera desconcertante. Y en esa imagen entendí todo lo que el director quería para punto de partida para hacer esa obra. Por eso es tan importante sensibilizarse con imágenes y comunicarse con sensaciones y canciones y fotos, porque ahí está el lugar de donde vamos a tomar cosas, de donde nos vamos a inspirar. Por lo menos esa es la única manera que yo conozco. Y para comprender un texto hay que tener dos puntos de vista sobre esto. Primero están las cosas que evidentemente pasan en la historia. Por ejemplo, un hombre sale de la cárcel y quiere recuperar a su familia. Y para eso va a buscar a su exmujer y a sus hijos. Cuando los encuentra, descubre que ella ha hecho una vida con un viejo amigo y sus posibilidades de recuperar a su familia se ven más difíciles. Esa es la historia de una película que a mí me gusta mucho, Django, Sangre de mi sangre. Pero no es solo eso lo que vamos a contar. Vamos a contar también la historia de los ex reos y su dificultad por reintegrarse a la sociedad. Vamos a contar también las dificultades y el dolor de las personas que por algún motivo están separadas de sus familias. Esa es nuestra lectura como artistas. Eso es lo que va a hacer que nuestra historia sea universal, que nuestro cuento sea universal. Y creo que eso es lo más importante de nuestro trabajo, generar una reflexión sobre un tema universal. Mientras más cercano y comprometido te sientas con el texto como ser humano, más atractivo e interesante y divertido será tu trabajo. No solo para el público, sino también para ti. Incluso será más divertido hacerlo y querrás repetirlo todas las veces que sean necesarias. Y eso es muy útil, sobre todo en el caso del teatro, donde tienes que repetirlo todas las noches. Eso hace posible que lo repitas, el amor por el mensaje que estás dando. Bueno, ya sabemos qué historia vamos a contar. Tenemos una primera idea porque hemos tenido una primera lectura y tenemos una primera sensación. Y sabemos que tenemos muchas ganas de empezar a contarla. Pero ¿cómo? ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Qué mecanismos y técnicas pueden ayudarnos a desglosar el texto y entenderlo? Antes de hablar de eso, tenemos que hablar de lo más importante y el principal motivo por el que estamos aquí. Actuar.